días y bienvenidos a este tu programa Subiendo al Tepeyac. En esta ocasión todavía estoy en la hermosa ciudad de Guatemala, en la ciudad de Antigua, Guatemala, transmitiéndoles en vivo en este programa. Me da mucho gusto verlos de nuevo en esta semana en que pues ya pasamos la mitad de la semana del mes de enero, ya casi terminamos, vamos viéndolo fríamente, ya pasamos el tiempo de la Navidad y estamos ya acercándonos a la cuaresma que viene en febrero, bueno, tantas cosas tan importantes. Lo más importante para nosotros es que en el Instituto Tepeyac estamos preparándonos ya para arrancar con nuestro programa de formación cristiana este día de mañana. Mañana sábado iniciamos la formación cristiana. Así que bueno, bienvenidos a este programa y vamos a iniciar con una oración. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, porque estás con nosotros, porque en cada momento de nuestra vida, Señor, podemos descubrirte. Ahora, Señor, que estamos en otro país, en otros lugares, conociendo la fe tan grande de tu pueblo, nos damos cuenta de que no nos abandonas, que siempre estás con nosotros. Y a pesar de los retos, a pesar de las dificultades, tú siempre estás con nosotros. Bendícenos, Señor. Llénanos de tu paz y de tu amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, estoy aquí en la ciudad de Antigua aprendiendo un poquito más sobre lo que fueron el genocidio de Guatemala, lo que fueron las personas que murieron en las más de 400 masacres que hubo de pueblos indígenas aquí en este país. Venimos a conocer un poco más para descubrir la fe. Nosotros tenemos en el estado de Chihuahua y en El Paso el martirio del padre Pedro de Jesús Maldonado, que pues es un testimonio muy fuerte para nosotros, pero también hay testimonios en otros lugares y eso es lo que venimos a hacer por estos rumbos. Venimos a conocer más y darnos cuenta de que la fe, la semilla de la fe que está sembrada en los parroquianos, a pesar de que son sobrevivientes, a pesar de que sus familiares fueron masacrados, aquí están parados de frente a la cruz y reconociendo la presencia de Cristo en sus vidas. Así que bueno, este fin de semana vamos a hablar sobre el evangelio que vamos a tener, que es un evangelio muy hermoso, porque este evangelio nos habla sobre el llamado de los cuatro apóstoles. Nos vamos a encontrar que Jesús va caminando, se va a la tierra de Cafarnaún, y esto es muy importante porque nosotros cuando leemos sobre la historia nos vamos a encontrar de que el reino completo que gobernaba David era todo el país, ¿verdad? Pero, ¿qué fue lo que sucedió? Que viene el hijo de David, que es el rey Salomón, y Salomón tiene un hijo que luego se va a quedar como rey. Pero este hijo comete un gran error. Y el error de este hijo es pedirle al pueblo que pague más tributos. El pueblo se estaba quejando. Decían que ya era mucho lo que estaban pagando, porque ya había construido Salomón el gran templo, la gran maravilla del templo que había. Pero la gente estaba cansada de pagar tanto y le dicen a Roboam esto. Y entonces Roboam va con los hombres sabios, con los ancianos y les pregunta, y ellos le dicen, pues si el pueblo te pide que bajes el cobro de los impuestos, pues bájalo. Pero también fue con los jóvenes. Nada contra los jóvenes, yo también estoy joven, ¿eh? Así es que bueno, pero fue con los jóvenes y les pidió su opinión. Y los jóvenes le dieron su opinión. Roboam luego convoca a la gente y les dice lo que los jóvenes le dijeron. Mi dedo es más ancho que la espalda de mi padre. Si él les dio latigazos, yo le voy a dar con escorpiones. ¿Qué quiere decir? Que él quiso ser más que su padre y por eso necesitaba más impuestos, necesitaba más dinero. Y entonces el pueblo decidió irse. Y aquí viene la separación. De las 12 tribus que formaban el reino, solamente se quedan dos tribus en el sur, la tribu de Judá
y la tribu de Benjamín. Todas las demás tribus, las otras 10, se van al norte y empiezan a crear su propio reino, donde ponen a Jeroboam como su primer rey. Así que el reino del norte estaba allá en la parte superior, pero algo muy importante, que ellos tenían que ir cada año a Judá, que viene a ser la ciudad de Jerusalén, a llevar precisamente, a hacer la ofrenda a Dios. Esto provocó que los reyes del norte se molestaran y dijeran, pero ¿por qué tiene que ir la gente allá al sur a dejar su dinero? Que lo dejen aquí. Y empiezan a construir altares y columnas y demás, y el pueblo empieza a caer en el politeísmo. Se empiezan a olvidar de Dios y empiezan a adorar otros dioses. Y entonces esa tierra se convierte en una tierra de gente que no creía. Por eso, cuando hablamos nosotros de judíos, estamos hablando de la tribu de Judá que vivía en la ciudad de Jerusalén y el sur del país, y todos los demás tribus formaban las tribus del norte. Y es a lo que se refiere la Sagrada Escritura, el Evangelio que escuchamos, cuando nos habla de Zebulón, que era uno de los reinos, nos dice que ellos serían de los primeros en ver la luz, porque al momento en que caen todos estos reinos, van cayendo uno por uno hasta que cae completamente todo el país en manos de los extranjeros. Pero cuando cayeron los primeros en caer fueron los del norte. Ahora, ¿dónde empieza Jesús su vida pública? En el norte. Empieza restaurando lo que se había perdido. Empieza volviéndole a dar forma a lo que desde un principio debió haber seguido fiel a Dios. Por eso Jesús va y hace su ministerio en el norte y va a llegar al lago, y ahí en el lago va a ver a Simón y a su hermano, y va a ver a Juan y a Santiago, su hermano, y cuando los ve, los va a invitar a que los sigan. Hay un capítulo precioso que nos habla de este llamado, porque nos encontramos cómo fue que los llamó. Este domingo en el Evangelio vamos a oír simplemente que los llamó y los invitó a ser pescadores de hombres. ¿Y qué sucedió? ¿Cuál fue la respuesta? Dejaron las redes y lo siguieron. Así de fácil, dejaron todo y siguieron a Jesús. Cuando nos ponemos a reflexionar sobre ello, uy, qué difícil. Imagínate que Jesús se te apareciera hoy y te dijera, sígueme, ¿dejarías todo? ¿Dejarías todo lo que tienes, toda tu familia? ¿Dejarías todo? Ellos lo dejaron todo para seguir a Jesús, porque ese llamado que Jesús les hizo fue un llamado tierno, pero también severo. Fue también con una voz firme, pero también llena de amor. Así que ellos decidieron seguir a Jesús. Y aquí es donde va a empezar ya el ministerio de la vida pública de Jesús. Vamos a entrar ya luego a las demás lecturas, al monte de las beatitudes, etcétera. Pero aquí este llamado es bien importante. Jesús les dice, síganme, que yo los haré pescadores de hombres. El concepto de pescadores es un concepto complicado, no crean, porque un pescador, ¿qué es lo que hace? Al amanecer, se sube a su barca y se va al mar, y el mar no tiene indicaciones de dónde están los peces, y el mar es abierto. ¿Qué quiere decir? Que no hay una indicación que nos diga aquí termina, esta es otra sección, esta es otra región. No, el mar es completamente abierto. Volteas a todos lados y ves lo mismo. Puedes ver como referencia hacia la montaña o hacia la isla o algo así, pero realmente no es fácil descubrir qué es, dónde están los peces. Y entonces, ¿qué hacen? Lanzan la red y donde tienen mayor pesca, entonces van a recurrir más a ese lugar. Pero no quiere decir que el siguiente día que vengan o la siguiente semana o cuando vuelvan, no quiere decir que van a volver a encontrar peces en ese lugar. Esto es muy importante de notar, porque un pescador tiene que ser creativo, un pescador tiene que sensibilizarse para buscar dónde podrá encontrar a los peces. Es difícil. Un campesino, al contrario, el campesino va a la tierra, se sube a su caballito, lo lleva a donde está el terreno, echa la semilla, la cuidan y luego viene la cosecha y la recogen la cosecha.
Así que un campesino no tiene el problema de un pescador, porque un pescador realmente no sabe por dónde. Tiene que ser su sensibilidad. Por eso hablarnos de ser pescadores de hombres es que no es tan sencillo. No es simplemente decir, voy a ir a pescar hombres y ya, o voy a ir a un movimiento donde pescamos hombres y ya. No, es ser creativos, buscar formas diferentes de cómo invitar a los hermanos y hermanas para que tengan el encuentro con Jesús. Y esa invitación que les hizo Jesús, la aceptaron Santiago, Juan, Simón y Andrés. Ellos fueron con Jesús, lo siguieron, dejando todo atrás. Y eso es muy importante de notarlo. Todo lo dejaron atrás para seguir a Jesús. Y para seguirlo haciendo qué? Pescadores de hombres, que era algo que ellos no conocían. Ellos eran pescadores de peces, sí, pero no pescadores de hombres. ¿Y esto qué quiere decir? Que el reto para ellos iba a ser ese. El reto iba a ser precisamente cómo pescar hombres. Y Jesús les va a enseñar a través del amor, la misericordia, el perdón. Así es como se pescan a los hombres, con amor, misericordia y perdón. Es complicado, ¿verdad? Yo sé que sí, pero no se preocupen, todos estamos en la misma, todos batallamos, porque no es lo más normal o natural para nosotros. Así que buscamos la manera en cómo acercarnos a los demás para pescar. El concepto que Jesús les da a sus apóstoles es un concepto importante porque les dice, ahora ustedes lo que han recibido lo van a tener que hacer con los demás. Él les da las herramientas, la formación, la educación, lo que ellos necesitan para poder luego convertirse en pescadores de hombres. Y va a ser un reto mayúsculo. No podemos menospreciar lo importante de ese reto. Jesús nos invita a nosotros hoy en día, no nada más a los apóstoles, nos invita también a nosotros a que seamos pescadores de hombres. ¿Cómo puedo ser yo pescador de hombre? Pues es muy sencillo, con amor, misericordia y perdón. ¿Cómo? Así de fácil. Así fue como lo hizo Jesús. Con amor, porque Él siempre tuvo palabras de amor hacia la gente. Él siempre amó a los demás, se preocupó por los demás. Misericordia. Él tuvo dolor en su corazón de ver la pobreza, de ver a la gente que sufría, de ver a los que se sentían abandonados. Él tuvo misericordia de todos ellos. Y el perdón, pues no hay perdón más grande que lo que Él hizo. Estar acostado en esa cruz y desde esa cruz elevar los ojos a Dios Padre y decirle, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bien que sabían lo que estaban haciendo, pero Él pide perdón para ellos. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Es tan importante, mis hermanos y hermanas, considerar estas tres cosas en nuestras vidas. Primeramente, el amor. Hay que aprender a amar. Y sabes que amar a nuestros seres queridos es fácil. Amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, es fácil. No quiere decir que sea muy fácil porque hay veces que, como son cabezas duras, a veces como nos hacen renegar y sufrir, pero no hay problema. O sea, sí podemos nosotros aprender cómo amarlos, aun a pesar de lo que sea, aun a pesar de sus actitudes, aun a pesar de lo que tú quieras, aprender a amarlos. Pero ese amor no se detiene solamente con la gente cercana a nosotros, con la gente que tiene nuestra sangre, sino que tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo, al que está cerca de nosotros. ¿Y cómo vamos a amar a alguien que está cerca de nosotros si no lo saludamos? A mí a veces me vuela la cabeza. Aquí en Guatemala, bien hermoso, donde quiera que voy, saludo a la gente, le digo buenos días, buenas tardes, y algunos voltean y me ven y se sorprenden porque hay mucho turista en estos lugares y los turistas viven su vida, ahí andan caminando, andan viendo, pero no tienen ese calorcito de saludar a la gente y desearle buen día, buena tarde, buena noche, que es tan importante. Eso es tan solo eso es amor. De pronto tenemos actitudes que son exactamente lo contrario. Cuando a alguien vemos que no nos gusta lo que está haciendo, no nos gusta lo que está diciendo,
o lo que nosotros pensamos que está diciendo y inmediatamente lo que hacemos es que ponemos una barrera, ponemos un muro y ya no queremos saber nada de ellos. Eso no es amar al prójimo. Amar al prójimo es entenderlo, ponernos en sus zapatos y respetarlo. Porque amar no nada más es abrazar y besar, porque es lo que mucha gente piensa. Dice, yo no quiero andar abrazando y besando a medio mundo. No, de todos modos no te dejarían, te demandarían a lo mejor si quieres andar abrazando y besando a medio mundo. Pero el amor se manifiesta en respeto, respeto y buscando la justicia de Dios. Ah, ese es un concepto tan importante. Estuvimos este fin de semana en la tumba del beato Stanley Ruther y es bien impresionante ver dónde vivió él, cómo vivió, dónde lo mataron. Y estuvimos ahí en el lugar donde lo mataron. Y estando ahí, vinieron unos músicos y empezaron a cantar unas canciones tan bonitas dedicadas al padre Stan, que ellos le tenían otro nombre, porque ellos lo llamaban en su dialecto. Pero estuvimos ahí entendiendo el dolor del pueblo, dándonos cuenta. Y luego celebramos la Santa Misa y al terminar la misa que celebró nuestro obispo auxiliar Anthony Celino, cuando iba saliendo de la iglesia, los niños salían corriendo y le abrazaban las piernas al obispo Tony. Y yo venía junto con él, porque fui diácono de la palabra, y yo venía caminando junto con él y lo veía, la emoción de sentir ese calor, esa entrega, porque no lo vemos mucho en nuestras iglesias en Estados Unidos. Sí, yo sé que son diferentes condiciones y todo, y ha habido mucho dolor, ha habido muchas cosas, yo lo entiendo perfectamente, pero a estos niños no les importaba nada, y luego de con él se pasaban conmigo también a abrazarme las piernas, y ya no podía caminar porque tenía tres, cuatro niños abrazados de mis piernas, y fue una experiencia hermosísima porque el amor puro de esos niños, un amor puro, sin condición, sin importar quién, a todos los que íbamos ahí, que éramos como eran 12 13 padres, y éramos tres diáconos y el obispo, y a todos y era lo mismo. Pero algunos de los otros sacerdotes pues no están acostumbrados a eso. Yo bendito Dios, muchos niños que van a misa, cuando salen de misa, van y me abrazan. Y yo siempre los recibo con un abrazo. Y estoy acostumbrado a ese abrazo, pero no así como estos niños, porque ese es amor, ese es el amor puro que Jesús nos invita a tener. Y luego ya salimos y fuimos a visitar unos enfermos. Los enfermos que fui a visitar yo, pobrecitas, eran tres mujeres ya muy grandes de edad, no hablaban español, pero de todos modos fui yo a estar con ellas, a hacer oración con ellas, a tocarlas, a decirle, las ponemos en manos de Dios, a orar por su familia para que sigan teniendo fortaleza para seguirlas cuidando. Y el amor lo respiras, muy hermoso. Luego hablamos de amor y luego dijimos misericordia. Ay, Dios mío de mi vida, la misericordia. ¿Cómo nos hace falta? ¿Cómo nos hace falta cuando vemos una madre que es asesinada a quemarropa y que luego hay gente que dice por no hacer caso, por gritar, por hacer una cosa? ¿Dónde está la misericordia? La misericordia, mis hermanos y hermanos, es sentir un dolor en el corazón por el sufrimiento de los demás. Yo siento que mi corazón está así, hecho garras aquí. ¿Cuántas personas murieron? ¿Cuántos fueron masacrados? Estuvimos en El Salvador y El Salvador nos hablan de más de 60,000 personas que murieron. ¿Te puedes imaginar 60,000 personas? Aquí en Guatemala son más, 200,000 personas asesinadas o desaparecidas. Y lo más triste de que en este genocidio
no se ha reconocido. En las escuelas no están educando a los niños y no les están enseñando lo que pasó. Simple y sencillamente sus abuelitos desaparecieron. Simple y sencillamente sus papás ya no están. Pero ¿qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Y los que lo hicieron están pagándolo? Claro que no. 200,000 personas. ¿Y quiénes fueron? Al principio, principalmente, eran catequistas. ¿Por qué? Porque estaban enseñando a los indígenas sobre la fe, enseñarles que Cristo murió por nosotros, que Cristo murió para salvarnos, y ya empiezan a entender y empiezan a abrir sus ojos y vienen y los masacran porque eran incómodos para quienes tenían el poder. Qué difícil, mis hermanos y hermanas, ver esto y que no te duela. Estuvimos en el lugar donde fue asesinado Monseñor Gerardi, obispo. Él era un obispo y lo fueron y lo mataron en su casa porque 2 días antes había presentado un reporte sobre las masacres que había habido, sobre toda la gente que había muerto y los incomodó a las fuentes de poder y fueron y lo mataron. A un monseñor, a un obispo. Estuvimos en su tumba, fuimos a la catedral de aquí de Guatemala, donde descansan, donde sus restos están. Y piensas, ¿qué fue lo que les pasó a ellos? Así como los sacerdotes jesuitas de UCA, así como a Oscar Romero, así como a Rutilio Grande, así como tantos y tantos que murieron dando su vida por los pobres, dando su vida por los que sufren, dando su vida por los que están pasando momentos difíciles. Cuando vas y ves todo esto, se te engarruña el corazón y dices, Dios mío de mi vida, ¿cómo pudo haber sucedido esto? ¿Y cómo es que hoy en día lo quieren tapar para que nadie se acuerde? Y esa memoria se va a borrar, se va a borrar con el tiempo. ¿Por qué? Porque las nuevas generaciones ya no están conociendo lo que pasaron sus padres y sus abuelos. Las nuevas generaciones no están recibiendo por parte de la tradición información que es importante para sus vidas. Si no sabemos de dónde venimos, no entendemos hacia dónde vamos. Este es un dicho muy importante para todos nosotros. Así que mis hermanos y hermanas, tenemos que tener misericordia, misericordia por los demás. Y luego viene el perdón. Y ahí es donde está lo más difícil, porque todo lo que les he dicho de tener misericordia, de tener amor por la gente, y luego de repente te encuentras que estas personas acribillaron, le sacaban a los niños, a las mujeres que estaban embarazadas y mataban, los despedazaban a los niños. Escuchas eso y te vuela la cabeza y luego te dicen, hay que perdonarlos. No, 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 es que no podemos perdonar. ¿Cómo podemos perdonar a alguien que ha hecho esa barbarie? ¿Cómo podemos perdonar a alguien que ha hecho eso? Bueno, Jesús nos enseña, porque Él no estaba acostado sobre rosas cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No por defender al ejército que hizo todo esto, pero nos decían algunos presentadores que muchas veces los ponían borrachos a los soldados para que pudieran hacer lo que tenían que hacer, porque en sus juicios no podrían ser capaces de tanta crueldad, de tanta maldad. Pero hay una justicia divina. Yo eso lo creo firmemente y creo que es algo que debemos de tener en cuenta hasta en nuestro propio país. Hay una justicia divina y quien trata de hacer las cosas en contra de la justicia divina va a tener que pagar por sus cuentas. Yo estoy segurísimo que todas aquellas personas que están haciendo cosas malas en contra de los más pequeños, de los menores, nos dice la Sagrada Escritura, más le valiera que les amarraran una piedra de molino al cuello y los echaran al mar. Y una piedra de molino, mis hermanos, no es una piedra así como de, ¿cómo se llama? Que usan para hacerlos.
los moles y demás, no. La piedra de molino eran piedras gigantes que las usaban para rodarlas y así triturar el trigo. Esas eran las piedras de molino. Si más te valiera que te amarraran una de esas piedras al cuello y te echaran al fondo del mar, quiere decir que de ahí no te escapas. De hacer caer a uno de los pequeños. Y ellos han hecho caer a muchos pequeños, algunos por órdenes, algunos obligados, algunos sin tener conciencia de lo que estaban haciendo, pero algunos otros saben lo que hicieron. Y cuando venga la justicia, ahí van a tener que pagar sus penas. Yo por eso no busco ni pretendo hacerme justicia. Yo por eso no busco ni pretendo de que busquemos la forma de desquitarnos, de vengarnos. No, 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 no. De ninguna manera es mi invitación. Lo que estaba aprendiendo aquí al ver a la gente es que ellos quieren seguir adelante. Ellos quieren seguir adelante en su vida, quieren hacer lo que ellos buscan, vivir en paz, pero no les daban siquiera esa oportunidad. Hoy en día estamos aquí en Guatemala y el domingo pasado declararon estado de sitio. De pronto estábamos pensando que a lo mejor tendríamos que regresarnos antes, por temor a que fueran a cancelar los vuelos o que fuera a hacer alguna cosa muy fuerte. Sí nos preocupamos bastante, pero ¿y la gente de aquí? Yo por eso recuerdo tanto las palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco, ¿saben qué nos decía? Muy hermoso el Papa. Nos decía, si tú tienes miedo y construyes una pared, es para defenderte de algo que va a quedar del otro lado de la pared. Entonces tú haces una pared y los que están del otro lado, allá ellos. Yo me estoy protegiendo con mi pared, pero los que están del otro lado de la pared, a ver cómo se las arreglan. Y eso es muy egoísta. Por eso la justicia la tenemos que ver de una manera diferente. A mí se me quedó muy grabado cuando un hermano de la diócesis me enseñó y me dijo, mira, imagínate de que tú vives en una aldea que está a un lado de un río. De pronto, en el río viene flotando un cadáver. Tú ves el cuerpo, lo sacas del río y le das cristiana sepultura. Eso es un acto de caridad. Al día siguiente viene otro cuerpo, lo agarras y lo sepultas. Otro acto de caridad. Al día siguiente pasan otros dos cuerpos más, pues los entierras también. Pero luego al día siguiente vienen otros más y entonces cuando dices, no, pues yo tengo que ir a ver qué está pasando ahí arriba del río. ¿Por qué? Porque no está bien que haya tanto cadáver que venga flotando en el río. Algo está pasando allá y eso se llama justicia. Ir allá a buscar que ya no vengan más cuerpos. Así que cuando escuchamos la gente que nos habla y que nos dice que ya no quieren que vengan los migrantes, pues aquí estoy en Guatemala yo, mis hermanos y hermanas, y créanme que yo veo la pobreza, veo la necesidad, veo lo que hacen las pandillas, las, las mafias, y yo entiendo por qué la gente se va para allá, porque no tienen seguridad, porque tienen miedo. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros recibimos a un migrante, a dos migrantes, tres migrantes. Bueno, son actos de caridad. Y cuando los recibimos les damos de comer y les ayudamos. Sí, son actos de caridad, pero el acto de justicia es venir aquí a Guatemala y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer para que ya no tenga la gente que ir allá? ¿Qué se tiene que hacer? Y es lo que está pasando en este país en estos momentos. Están viviendo un proceso donde hay un desbalance social y hay mucha criminalidad y todo esto tiene que tomar su lugar. En El Salvador, la situación es un poco diferente porque ahí el presidente Bukele pues ha hecho acciones muy drásticas en aquel país, pero se respira mucha más tranquilidad en aquel país. ¿Por qué? Porque tomó las riendas el presidente e hizo cosas muy fuertes. Allá en Estados Unidos mucha gente lo ve como el que hizo esa cárcel tan terrible, pero aparte de esa cárcel ha hecho, en esa cárcel puso a muchos de los delincuentes, que los sacó de las calles donde estaban asaltando a la gente, donde estaban amenazando.
Y yo espero que haya menos gente en El Salvador hoy en día que ande buscando una oportunidad en otro país, porque ya están encontrando dentro de su país que hay oportunidades y que ya tienen seguridad, que es tan importante. Pero bueno, mis hermanos y hermanas, hay tanto que aprender en el Evangelio de este fin de semana que Jesús nos invita a ser pescadores de hombres. Yo no vine a ser pescador de hombres aquí, yo vine a que me pescaran. Y me pescaron con el amor, la misericordia y el perdón. Hermoso ver las cooperativas de viudas, mujeres que les asesinaron a sus esposos en sus caras, mujeres que les mataron a los esposos y una vez que estaban muertos las hicieran a ellas que le metieran la bayoneta en el estómago a sus esposos, para que luego ellas cargaran en su conciencia que ellos la habían matado. Así de terrible. Y ellas están haciendo cooperativas, están trabajando para tener dinero, para sacar adelante su familia. Ellas están yéndose adelante. ¿Por qué? Porque son pescadoras de hombres. Ellas son pescadoras de hombres y a mí me ha fascinado escuchar sobre ellas, ver lo que han hecho y estoy muy contento. Yo creo que estas 2 semanas que estuve en estos países, El Salvador y Guatemala, me han ayudado mucho para yo poder aprender un poco más sobre la fe del pueblo, un pueblo que sufre, pero un pueblo que recuerda y ese recuerdo les da la fortaleza para seguir. Pero en ese recuerdo tiene que estar Dios. Porque si no está Dios, no hay perdón. Y si no hay perdón, no salimos de ello. Así que bueno, pues mis hermanos y hermanas, se nos acaba el tiempo. Ya no, ya vamos a tener que terminar este programa, pero sí quisiera recordarles de que ya vamos a empezar las clases. Este sábado, el día de mañana, tenemos la primera clase de formación cristiana y de ahí vamos a empezar ya con las demás clases y esperamos que pronto usted nos acompañe en las clases de formación cristiana, las clases de ministerios y la primera semana de febrero arrancamos con el programa de teología, certificación en teología y en estudio bíblico. Así que tenemos muchas cosas para ustedes. Aquí en el Tepeyac estamos trabajando con muchas ganas para proporcionarles a ustedes lo que necesiten para servir dentro de sus parroquias y así también ustedes convertirse en pescadores de hombres y de mujeres. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Amén. Que tengan un muy buen fin de semana.